Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis, donde tuvimos la lectura devocional. Esta historia que se narra o que se empieza a narrar en este capítulo 6 es un tanto conocida. Pienso que hay personajes, todos los personajes de la palabra de Dios son importantes, claro está, pero hay algunos personajes que son más conocidos, más destacados. Por ejemplo, en Noé, el caso que nos atañe esta noche, Abraham, Jonás, son personajes que ustedes saben que la gente como que digiere más, aún el que no es creyente, por el tema de las escuelas dominicales, etcétera, que son personajes que se estudian mucho en ese contexto. Así que vamos a estar hablando precisamente de esta historia verídica. Creemos que sucedió, no solamente porque decimos que sucedió, sino porque la palabra de Dios registra todo esto y nosotros creemos fielmente que todo lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es así como dice ahí. Así que por eso, aunque usted no estuvo en el diluvio, aunque usted no vio ese aguacero, aunque usted no le cruzó el arca de Noé por el frente, pero confiamos y sabemos que eso es real, ¿verdad? Así es. Así que vamos a estar hablando en esta noche bajo el título Cuando Dios llama por última vez. Cuando Dios llama por última vez. Y esto a la luz precisamente de la palabra de Dios. Y parte de los versículos o gran parte de los versículos que vamos a estar utilizando se encuentran en Génesis el capítulo 6. Vamos a orar. Ore usted también ahí sentado donde está, para que Dios pueda hablar en esta noche, sobre todo a aquellos que aún no conocen a Dios como su Salvador. Oremos. Padre que estás en el cielo, nuevamente venimos ante ti, agradecidos, mi Señor. No nos cansamos, sabemos que la oración es uno de los elementos que utilizas para que nosotros los cristianos mostremos dependencia ante ti. Si nosotros no oramos es porque no dependemos entonces de ti, porque la oración es una demostración de esto. Señor, gracias porque podemos estar en tu casa, gracias porque podemos estar lejos del bullicio, lejos del desorden del mundo, podemos estar aquí dentro y concentrarnos en tu palabra. Gracias porque a pesar de que este mundo practica cosas en detrimento de sí mismo, nosotros podemos estar en tus cosas, podemos abrir tu palabra, podemos mostrar tu palabra a los amigos que nos acompañan en esta noche o que también pueden vernos y escucharnos a través de las redes sociales. Señor, en este momento te pedimos para que tu palabra sea la que reine y que a través de tu Santo Espíritu tú puedas convencer a los amigos de pecado, justicia y juicio. Eso solamente lo haces tú. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Cuando Dios llama por última vez, ciertamente disculpen la gripe. Ciertamente Dios todos los días trata con el ser humano. Todos los días Dios trata de que el hombre sin Cristo le escuche, le entienda, le conozca. La razón, por ejemplo, por la que usted, amigo, está aquí en esta noche o me ve, me escucha a través de las redes sociales, es porque precisamente Dios te permite eso. A todos los seres humanos Dios le llama. El hecho de que usted pudiera nacer, el hecho de que usted tenga un nombre, pertenezca a una familia, el hecho de que usted tenga salud, de que usted esté vivo, esté viva, esa es una demostración de la gracia y la misericordia de Dios. Que no es solamente para que usted respire y ya. Dios tiene propósitos. Y los propósitos generales de Dios dentro de su gracia, su soberanía, su misericordia, es precisamente que usted pueda conocerle a Él,
que usted pueda entender quién es Dios. Dios llama al hombre al arrepentimiento. Históricamente ha sido así. Aún nosotros en la palabra de Dios vemos, por ejemplo, en Génesis el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, en ese mismo contexto Dios da la solución al pecado. Dios siempre ha tratado con el ser humano, con el pecador. Y aunque Dios llama, llegará un momento donde ese llamado va a cesar. Eso lo vamos a ver en la palabra de Dios esta noche, en la porción de Génesis, el capítulo 6 y 7, pero hoy en día sigue así. Y esta porción que nosotros vamos a ver, aunque tiene tiempo ya que se escribió, son de esas porciones bíblicas que aparentan como que se escribieron hoy, por lo que dice precisamente allí. La generación que nosotros tenemos hoy en día está acostumbrada a dejar las cosas para mañana, a tener, crear, pensar en un futuro. Decir, bueno, yo mañana voy a hacer esto, voy a tomar decisiones importantes, voy a sacar una visa para tal país, voy a viajar, voy a tener un negocio, voy a estudiar en la universidad. Eso no está mal realmente, pero muchas personas piensan que siempre habrá una nueva oportunidad para todo eso. Y yo hago una pregunta capciosa, una pregunta para que nadie me responda. ¿Tiene usted control sobre el mañana? ¿Tiene usted, amigo, amiga, control sobre mañana a las 12 del día? ¿Sobre el sábado próximo a las 3 de la tarde? Usted puede vislumbrar algo que quiere hacer, pero usted no tiene control de eso. Porque el control del tiempo lo tiene Dios. Y la gente planifica cosas. Yo puedo buscar a Dios cuando yo quiera, porque al fin de cuentas me sobra tiempo. Alguien dirá, un joven dirá, bueno, yo tengo por ejemplo 20 años, yo tengo toda una vida por delante para buscar a Dios en cualquier momento. Pudiera ser así. Por eso nosotros vemos que hay personas que cuando fallecen, sobre todo cuando son muy jóvenes, vemos que se dice, fulano se fue a destiempo. Nadie se va a destiempo de este mundo. Todo el que se va de este mundo se fue cuando Dios lo determinó así. Porque Dios es el que tiene control del tiempo, de las cosas, de los momentos, de las eras, de las etapas. Dios tiene un límite en tu vida y en la mía. Y eso significa algo importante entonces para ti, estimado amigo. Si Dios es el que controla tu vida desde el punto de vista de los tiempos, si Dios es el que determina cuándo te vas de este mundo, entonces tienes un gran problema porque aún no has arreglado tu vida con Dios, con aquel que determina cuándo te vas de aquí, con aquel que te llama. En Lucas el capítulo 12, vamos allá rápidamente, una porción conocida, no la vamos a leer completa, pero en Lucas el capítulo 12, el mismo Señor Jesucristo dice acá una parábola interesante, muy conocida. Lucas el capítulo 12, algunos versículos, vamos a leerlo desde el 16, dice, también les refirió una parábola, escuche estimado amigo, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, refiriéndose a ese rico, a ese hombre, y ese hombre pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Mire ahí, eso tiene que ver con planificación, con gestión del tiempo. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice el 18, y dijo, esto haré, tengo la solución a esta situación. Derribaré mis graneros, voy a tumbar todas las edificaciones que tengo para los granos, las voy a hacer mayores, las edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hoy en día esa persona dijera,
voy a tener dinero en el banco tal, en el banco tal, voy a tener certificados financieros, voy a tener ahorros allí, voy a comprar inversiones en tales empresas. Si fuera hoy en día, pensara de esa manera. Esta persona dijo: yo voy a derribar las edificaciones que tengo, las voy a hacer mayores. Este hombre estaba pensando hacia qué, hacia futuro, amigo. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todo lo que yo he acumulado lo voy a tener allí guardado. Voy a almacenar todo lo que tengo. Y dice el 19: y diré a mi alma, escuche bien, alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Y qué más? Para muchos años. Yo voy a disfrutar la vida. Eso no se me va a acabar a mí, decía él. ¿Qué más decía? Repósate, estate tan tranquila, alma. Come, disfruta, bebe, regocíjate, anda en francachela. Hoy sería, anda en un yate, ve a Dubái, vive viajando en Europa hasta que se encuentre con un marroquí. ¿Y qué sigue diciendo aquí entonces? Regocíjate. Este hombre había resuelto el problema y estaba pensando a futuro, pero él no pensó lo que en la parábola Dios pensaba de él y tenía para él. ¿Qué dice el versículo número 20? Pero Dios le dijo, ¿cómo fue que Dios le dijo? Hombre inteligente. Mire cómo, estimado amigo, Dios le llama a un pensamiento similar, a alguien que quiere disfrutar la vida, a alguien que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones, a alguien que en la ecuación de su vida no tiene a Dios, sino a los bienes materiales. Dios le llama necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Te voy a mandar a buscar, en buen dominicano. Y mire esto. Y lo que has provisto, todo lo que has acumulado, todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Quién se va a disfrutar eso? Ay. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre es el claro y vivo ejemplo de cualquier persona de la sociedad. Tenía proyectos en la vida, tenía metas en la vida, tenía un futuro pensado, económicamente no iba a pasar trabajo. Él tenía su vida hecha, pero no tomó en cuenta a Dios. Amigo, tú puedes ser ese individuo. Tienes planes en tu vida, tienes decisiones que tomar, tienes empresas que dirigir. Tal vez te van a sacar un día muerto con los tenis colgados de la empresa donde estás o del negocio que tienes. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Para todo aquello que has amontonado, por lo que te has matado en toda tu vida, ¿de quién será? ¿Te has preguntado eso, estimado amigo? Esa palabra de necio, porque vemos que dice necio y como que, bueno, pero necio tal vez es una persona que se mueve mucho. Bueno, el original, lo que Dios le dijo fue sin sentido. Lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Pero también esa palabra necio en el original significa ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, insensato, y también significa loco. Estás pensando locamente, fue lo que Dios le dijo. Eres insensato pensando, actuando así. Y ciertamente esa persona en esa parábola representa la insensatez del ser humano hoy en día. Yo tengo mi vida arreglada, pero sin Dios. En Génesis, el capítulo 6, nosotros encontramos precisamente lo que describe a la humanidad perdida.
Esa porción de Lucas describe a la humanidad perdida también. Pero ese llamado que un día puede terminar, lo vemos en Génesis, el capítulo 6. Una catástrofe mundial que nosotros conocemos, el diluvio. Pero lo importante aquí no es toda el agua que cayó simplemente. Es lo que pasó con la sociedad de ese entonces. Eso es lo importante. Y vamos a ver rápidamente el primer punto de este mensaje. Dios siempre da una oportunidad para que te arrepientas. Dios siempre da la oportunidad. Nadie en este mundo puede decir, pero es que Dios es malo. Es que Dios nunca me ha dado la oportunidad. Yo nunca he tenido la oportunidad de arrepentirme. Bueno, en esta noche Dios también te está dando la oportunidad. Dios siempre da la oportunidad. ¿Qué dice Génesis? El capítulo 6, vamos a leerlo desde el 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, agárreme ese dato ahí, esa multiplicación, esa matemática que aparece ahí, para algo que le voy a decir más adelante. Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y fíjese el versículo 3. Y dijo Jehová, y dijo Dios, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjese que habían personas, como dice la palabra de Dios acá, había cada vez más y más personas, y esto describe algo. El hecho de que cada vez existieran más seres humanos sobre la faz de la tierra significa algo, que hoy en día también se ve. Dice el versículo número 5, producto de esa gente que se multiplicaba, producto de eso que dijo Dios en el versículo 3, de que no contenderá, y fíjese que hasta puso límites aquí. Pero mire el versículo 5, y vio Jehová, ¿qué vio Dios en esa gente que se multiplicaba, en esa sociedad que iba creciendo, que cada vez tenía más hombres y mujeres? ¿Qué vio Dios? Dice, y vio Jehová. Note qué interesante. Aquí la palabra de Dios no dice, y vio Jehová la inteligencia de esa gente. Y vio Jehová que eran buenos para los negocios. Y vio Jehová que esta gente administraba bien. ¿Qué fue lo que Dios vio? El corazón. Dice, y vio Dios, y vio Jehová que la maldad, que el pecado, que la iniquidad, que el mal obrar de esa gente, dice ahí, era como, era mucha en la tierra. Usted ve por qué yo le decía hace un momento que estas son de las porciones que aparentarían como que fueron escritas hoy. Dios vio la multiplicación no solo del ser humano, sino de la maldad. Y usted sabe qué, estimado amigo, ¿dónde está el problema del pecado? Y la palabra de Dios lo dice ahí, en el versículo 5, está en el ser humano. El problema del ser humano está en el ser humano. Hoy en día se quieren buscar explicaciones para explicar la maldad que Dios ya vio anteriormente en la humanidad. La humanidad es la responsable del pecado de la humanidad. Eso fue lo que vio Dios. Dice que era mucha en la tierra. Esa gente era mala, era malvada, era pecadora. ¿Sabe qué, estimado amigo, estimada amiga? Esa maldad que Dios ayer vio en esa gente, la ve hoy también, la ve en ti, la ve en la humanidad completa. No ha cambiado la humanidad. Esto evidencia, estimado amigo y estimado hermano, que el problema sigue siendo la humanidad. Alguien decía, y son de las posturas humanistas, decía Rousseau, que el hombre no es malo, sino que la sociedad lo corrompe. Pero ¿y dónde pertenece el hombre? A la sociedad. Entonces lo inverso,
Quien corrompe la sociedad, ¿quién es? El pecado de la humanidad. Era mucha en la tierra, pero mire que otra cosa, dice el versículo 5, y que todo designio, toda inclinación natural de esa humanidad malvada, ¿cómo dice ahí? Dice que el corazón de ellos era continuamente, de manera voluntaria, y me encanta el término solamente ahí, es que no había otra cosa en qué pensar. Solamente el mal. Wow, tremendo eso. Eso lo vio Dios. Y repito, eso mismo, aunque Dios lo vio ayer, lo sigue viendo hoy en la sociedad del siglo XXI. Era mucha en la tierra. La inclinación del corazón del ser humano es la maldad, es mucha. Dios contempló la corrupción pecaminosa de la humanidad, pero sin embargo, note, Él no ejecutó, pudiendo hacerlo como Dios soberano. En ese momento, Él no ejecutó un juicio, ¿verdad que no? Nosotros no vemos ahí, al otro día comenzó el diluvio, ¿verdad que no? Pero fíjese que demuestra la realidad del ser humano sin Cristo. Pecadora, malvada, inclinado al mal, a pecar, a desobedecer a Dios. La construcción del arca, que vamos a ver en breve, fue una evidencia visible, estimado amigo, de la paciencia de Dios. De hecho, la misma Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, ¿qué cosa?, perezca, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Dios sigue siendo paciente hoy en día, pero eso no será por siempre. Noé predicó mientras se construía el arca, anunció el juicio que vendría a la sociedad, pero también Noé no solo habló del juicio que vendría, refiriéndose al diluvio que conocemos, también Noé dijo la solución para no tener juicio de parte de Dios. Le había dado la salida, el refugio le había dado. La paciencia de Dios nunca debe ser, estimado amigo, interpretada como indiferencia hacia el pecado. No es que Dios pasa por alto. Él nunca va a hacer nada con el pecado. Ajá, vamos a ver en breve, a ver si es verdad. Dios espera porque desea salvar, no porque ignore la maldad que exista, no porque Dios ignore el corazón perverso del pecador. No es ignorancia de parte de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos, el capítulo 2, el versículo 4, un versículo que también es muy conocido. Romanos, el capítulo 2, versículo 4, hablando aquí de la benignidad de Dios, precisamente de esa paciencia. Dice el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía hacia ¿dónde? Hacia el arrepentimiento. ¿Hacia dónde es que Dios guía? No es al bienestar económico, no es al bienestar social, no es a tener muchas posesiones como creía el rico necio, es al arrepentimiento. Es hacia ahí, hacia donde Dios guía. Porque precisamente la palabra de Dios también dice en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, el versículo 11, que Dios no desea, ¿qué cosa? Dios no desea que el impío siga en su camino, sino que se aparte de él. Qué hermoso y qué interesante es todo esto, estimado amigo. Que Dios no solamente quiere que tú te arrepientas, sino que te da la solución para que puedas arrepentirte. No te deja como en el vacío. Estás escuchando hoy el Evangelio y esto es porque Dios aún te está dando una oportunidad. Cada día de vida que Dios te ha permitido tener es una expresión de su paciencia y una invitación a reconciliarte con Él, a reconciliarte con Dios.
Tu existencia, tu respiración, tus años de vida no son por chepa, no es porque te cuidas, no es porque tú tienes buena suerte, es porque Dios te ha permitido en su misericordia que estés vivo. Esto con el propósito de que te puedas arrepentir, de que te salves, escuches este llamado. Cada día que Dios prolonga tu vida es una nueva oportunidad para arrepentirte. No para que disfrutes, no para que tu vida la vivas apartado de Dios. Es para que aproveches las oportunidades que Dios te da. Pero a pesar de que Dios siempre da oportunidades, entramos al segundo punto del mensaje. El hombre rechaza el llamado de Dios. Tenemos a Dios que da oportunidad, tenemos a Dios que te dice que quiere salvarte, pero tenemos una humanidad que no quiere ser salvada. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 24, el versículo 37? Mateo, capítulo 24, el versículo número 37. Acá la palabra de Dios nos dice, el mismo Cristo hablando, versículos 37 al 39, hablando y haciendo referencia a Génesis, el capítulo 6 y 7. Mire lo que dice: mas como en los días de Noé, la porción que estamos viendo en Génesis, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, vamos a hacer aquí un símil o comparación con la sociedad actual. ¿Cómo dice ahí el versículo 38 que estaba la sociedad a la que pertenecía Noé? Días antes del diluvio, estaba en seriedad, estaba en tranquilidad, ¿verdad que sí? Estaba de manera sosegada, estaba de manera reposada, estaba reflexionando. ¿En qué estaba? Dice ahí, amigo, escuche esto, Dice, estaban comiendo y bebiendo. Y eso se hace hoy en día. Y no estamos hablando de comiendo y bebiendo a las 12 del día, Estamos hablando es de chercha en buen dominicano. Pero ¿qué otra cosa dice? Casándose y dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró al arca. Así era que estaba la gente. La gente estaba viviendo la vida loca. Así es que se dice hoy en día. La gente estaba viviendo sin freno. Vamos a comer lo que sea, hombre. Vamos a beber. Vamos a vivir. Vamos a gozar. Disfrutemos hoy como si fuera el último día, dice la gente. Así estaba la gente. Y mire lo que pasa en el versículo 39. Pero no entendieron, no comprendieron su estado actual de pecado y separados de Dios. ¿Y qué dice el versículo 39? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Castigo y juicio de Dios a esa sociedad. Mire cómo estaba. ¿Hay alguna similitud hoy en día a cómo estaba la gente previo al diluvio? ¿Cree usted, estimado amigo, que la sociedad en la que vivimos, que el mundo en el que vivimos está diferente? Está igual. Lo único que varía es la forma en cómo la gente peca, pero está igual. Desenfrenada, corrupta, fuera de las normas, fuera de las leyes, descontrol, caos, anarquía. Así era que estaba la sociedad, pero así es como la gente quiere vivir hoy en día. ¿Usted cree que a la gente le gusta vivir bajo las normas? No. ¿Usted cree que a la gente le gusta vivir bajo las leyes? Ni siquiera dentro de las normas éticas y morales de este mundo. Imagínese las de Dios. La gente no quiere nada que le frene, porque entonces se lo encuentran mal. Y usted ve que la gente dice, no, porque estas autoridades no quieren que uno goce. Pero gozar es alcoholizarse y hacerle bulla al otro y no dejar que usted duerma. Eso es disfrutar. Así es que la gente le llama hoy en día, pero igual a esa generación, así era que estaba. Así era que estaba esta gente.
La gente contemporánea a Noé no escuchaba el mensaje que Noé proclamaba. Observaron la construcción del arca y fueron testigos ciertamente de la paciencia de Dios. Sin embargo, decidieron continuar con sus actividades normales, igualito que hoy. Usted a la gente le predica, la gente se lo encuentra muy bonito el mensaje, gloria a Dios, siervo o sierva, usted habló muy lindo, hasta la razón le dan a usted, es verdad lo que usted dice, pero no se arrepienten. Entonces no es verdad, porque si es verdad, arrepiéntete. Pero la gente no se arrepiente. Pero es verdad. No es verdad, usted sí habla lindo, varón. Yo me voy a arrepentir, pero no hoy. Pero usted habla lindo. Ahí como que matan a uno ahí, ¿verdad? Así mismo está la gente hoy en día. Pero son testigos de la paciencia de Dios. Decidieron continuar con sus actividades sin prestar atención a la advertencia. Viene agua. Va a llover, Dios va a enviar juicio. Usted sabe, estimado amigo, cuando la gente se recuerda intelectualmente de que Dios existe. Precisamente cuando hay una catástrofe, sí o sí. Ahí usted ve la gente, que las iglesias se llenan. Usted ve la gente dándose en el pecho. Usted ve la gente, ore por mí. Usted ve la gente, mire, una cosa, desde que pasó la situación, el huracán, cualquier situación, cualquier catástrofe, la gente vuelve a su estado de normalidad delante de Dios. Porque es solamente en el momentico cuando viene la catástrofe. Yo recuerdo en las diferentes situaciones que hemos tenido, tormentas, huracanes, yo recuerdo ver la sociedad, que hay que orar, que República Dominicana es un país de Dios cuando te conviene, que Atomayor es del Rey Jesús. Eso es cuando te conviene, eso suena lindo, hasta poético, histórico. Pero la gente cuando pasa todo, vuelve a la normalidad. Usted sabe cuánta gente, cuántas personas cuando la pandemia, las iglesias estaban llenas de gente buscando a Dios. Pasó la pandemia, le dio COVID, se sanó del COVID. Mire, jamás. Así estaba esta gente cuando Noé. Viene agua, señores. Dios va a enviar juicio. El problema no es comer, beber o trabajar. El problema, estimado amigo, es vivir ignorando deliberadamente al Dios que te quiere salvar. Es ahí donde está el problema. Es que la rutina de la gente se convierte en una excusa para rechazar a Dios. Es que mi trabajo me impide. Es que tengo problemas económicos y eso me impide arrepentirme. Es que yo tengo un problema de salud, pero cuando yo me sane, yo me arrepiento. La gente vive buscando excusas para no arrepentirse. Es que yo tengo un negocio. Entonces, ese negocio, mire, si yo me arrepiento, no voy a tener tiempo para administrarlo. Ay, las excusas de la gente. Muchas personas escuchan el evangelio solo de oído, pero siempre encuentran una razón. ¿Sabe para qué? Para posponer las cosas. Yo me arrepiento después, un día de esto, o la vieja confiable, cuando Dios me toque. Ahí entonces yo me arrepiento. Así dice la gente. Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 15, versículo poderoso, el escritor a los Hebreos dice: si tú oyes la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. La Biblia describe que el corazón del pecador está duro, precisamente por el pecado. Duro como una piedra, como un diamante. ¿Usted sabe lo que puede cortar otro diamante? O sea, el diamante lo corta es un diamante o el láser.
Pero en la mayoría de los casos, el diamante lo corta una punta de diamante. Hay gente que tiene el corazón más duro que un diamante para arrepentirse. Y eso es el pecado que le enceguece. Escuchar muchas predicaciones no te salva. Asistir a la iglesia no te salva. Solamente el arrepentimiento, la fe en Jesucristo trae salvación, verdadero arrepentimiento. El peligro no es rechazar a Cristo una vez, es acostumbrarte a rechazar todos los días la voz de Dios. No me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir. Y aunque no lo digas de manera verbal, porque tal vez dirás, no, pero yo nunca he dicho que no me quiero arrepentir. Con tu accionar le dices a Dios, no me interesa la salvación que me quieres otorgar. Finalmente, el último punto, Dios un día, así como te da la oportunidad para salvarte, así como la humanidad no quiere ser salvada por el pecado, un día la oportunidad se va a acabar. Y eso lo vamos a ver. Vamos a Génesis, el capítulo 7. El versículo número 16. Sucedió algo precisamente allí. Génesis, el capítulo 7, el versículo número 16. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. En Génesis, el capítulo 7. En el contexto del diluvio. Dice el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca, hablando de los animales, las parejas, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. El 16, y todos los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué hizo? Cerró la puerta del arca. Pero Dios le dio la oportunidad a la gente. Pero Noé anunció, les dijo lo que vendría. No tenían excusa. Ninguno de ellos podía decir, oh, pero ¿y esta agua de dónde vino? Ellos lo sabían. Y la palabra de Dios dice que eres inexcusable delante de Dios. Dice que Jehová, Dios, cerró la puerta, no fue Noé. Fíjese, amigo, que ahí no dice que fue Noé, fue Dios. Se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Cuando Dios cerró, nadie abre. Dios cerró. Mientras la puerta del arca estaba abierta, la gente tenía la oportunidad. Todos podían entrar, pero cuando Dios la cerró, nadie pudo volver a abrirla. Esa puerta ni Noé la abría. La cerró Dios. El juicio no comenzó cuando cayó la lluvia. El juicio comenzó cuando la puerta Dios la cerró. Nadie pudo abrirla. El arca precisamente es esa representación de lo que Dios hace con la humanidad, de cómo Dios ha preparado en su soberanía un plan para salvar a la humanidad. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca espiritualmente en su pecado, sino que la humanidad proceda al arrepentimiento. Lo mismo que con la generación de Noé. Cristo Jesús en Juan el capítulo 10, el versículo 9, haciendo aquí este contraste, dice, yo soy la puerta. El arca tenía una puerta física, por donde entró la familia de Noé, por donde entraron los animales. Pero Cristo Jesús es una puerta espiritual que aún está abierta para ti, estimado amigo, estimada amiga, que permanece abierta. Y Cristo dijo que el que entra por él, ¿sabe qué obtiene? Salvación. El que por mí entrare,
será salvo, dice la palabra de Dios. Así como todos aquellos que podían salvarse si entraban por la puerta al arca, todo el que entra por la puerta espiritual que es Cristo, que conecta a Dios con la humanidad, es salvo también. Y esa es la oportunidad que Dios te da en esta noche. Cristo Jesús fue enviado a este mundo para salvarte a ti, por la gracia de Dios, para salvarte. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 6:2 que en ningún otro hay salvación y que hoy puede ser el día para tú ser salvado. No hay otro que salve que no sea Cristo Jesús. La religión nos salva, los ídolos nos salvan, y cuando me refiero a ídolos, no solamente me refiero a un cuadro o a una estatua. Hay mucha gente que no se arrepiente porque sus ídolos son el dinero, el disfrute, el placer, y no quiere dejar esa vida y por eso no se arrepiente. Tú no sabes cuándo será el último día que Dios te dé de oportunidad. Recuerda, amigo, como yo comencé al principio, diciéndote que tú no sabes cuándo te vas de este mundo. Nadie sabe, ni los cristianos sabemos tampoco cuándo. Lo que sí sabemos es que un día nos vamos de aquí cuando muramos o cuando Cristo venga, pero de que nos vamos, nos vamos. ¿Y qué pasará contigo entonces, estimado amigo? Cuando esa puerta se cierre, cuando Cristo Jesús ya no sea la oportunidad, porque un día se acabará. Aún hay oportunidad. Mientras la puerta está abierta, estimado amigo, todavía tienes esperanza. Cuando Dios cierra esa puerta, lamentablemente será demasiado tarde y nadie entra. Y como por ahí hay muchos memes y hay muchas cosas, déjame decirte que la puerta que Dios cierra de las oportunidades no es San Pedro que tiene la llave. Eso se dice mucho, pero eso es un error. Cristo Jesús es la puerta que necesitas. En conclusión, la generación de Noé creyó que siempre tendría tiempo. Tal vez tú crees también que tienes tiempo. No, pero es que aunque yo no me arrepienta hoy, un día yo lo voy a hacer. La gente de Noé se burló, recibió burlas. Hoy en día nosotros los cristianos también recibimos burlas cuando le predicamos a la gente. Ahí están inventando. La gente de la generación de Noé ignoró la advertencia y rechazó la oportunidad de salvación. Sin embargo, llegó el día en que Dios cerró la puerta y el juicio comenzó. Estimado amigo, tú tienes la oportunidad, no dejes que la puerta se cierre. Si se cierra, ya no vas a tener oportunidad. Y pasará lo mismo que pasó con la gente de los días de Noé. Prefirieron andar en borracheras, prefirieron andar en la chercha, prefirieron andar en el desorden, prefirieron andar en la francachela, prefirieron lo que el mundo les ofreció y dejaron de lado lo que Dios les ofrecía. Hasta ahora estás igual. Permítele a Dios que te salve. Oremos. Padre bueno, Padre misericordioso, que vives y reinas. Oh Dios, este mensaje y esto que vemos en Génesis, el capítulo 6, de este juicio que estableciste y que enviaste a la población de ese entonces por el pecado. Antes de este juicio, precisamente tuvieron la oportunidad de escuchar tu voz a través de Noé, de salvarse. Hoy en día, esta generación tiene también la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de poder entregarse a ti, entendiendo que enviaste a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Padre, permita que por su gracia, por este don, por este regalo gratuito y merecido, almas puedan ser salvadas en esta noche.
Que los amigos que nos visitan puedan entender que están como la generación de Noé. Que los amigos que están viendo este streaming puedan también entender que están como la generación de Noé. Y que con esta historia real, con esta historia sencilla, muy conocida, aún por los incrédulos, ellos entiendan el significado de que esa oportunidad, así como se agotó para esa gente, un día se agotará para esta generación también. Pero que hasta ahora tienen la oportunidad de entregar su vida a ti. Así como estás con tus ojos cerrados, de manera cabizbaja, aquellos que nos ven, que están en su casa o en cualquier otro lugar, si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche, no salgas de este lugar o de donde estés sin responder al llamado de Dios. La puerta de la gracia permanece abierta. Todavía está así, pero no permanecerá abierta para siempre. Llegará un momento que cerrará y que ya ni tú ni nadie la podrá abrir. Y ya no tendrás precisamente oportunidad de entregarte a Dios. Hazlo ahora en esta noche. Acércate a quien te trajo, acércate a cualquiera de los que estamos aquí en esta noche y con gusto te seguiremos hablando. Si estás en tu casa mirando la transmisión o en cualquier otro lugar, puedes también acercarte a un cristiano de testimonio que conozcas para que te siga hablando del Evangelio, pero debes tomar una decisión. Y mi recomendación y la de esta iglesia es que la tomes esta noche. Sin presión, no es presionándote ni obligándote, sino porque entendemos la necesidad que tienes de Cristo y el peligro que corres si dejas pasar la oportunidad que Dios te da de arrepentirte y convertirte. Porque el final no es agua en esta ocasión. El final es arder eternamente y para siempre. Esa es la condenación eterna en el infierno. Queremos a través del Evangelio librarte de esto. Todo lo demás, oh Dios, lo dejamos en tus manos. Que la gloria y la honra de todo cuanto se ha dicho en esta noche sea solamente para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.